Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como estarán viendo en el título del video, me gustaría leer Mateo capítulo 4. Y solamente quiero leer dos versículos, que son el versículo 3 y el versículo 4. Por tener un poco de contexto, en este momento de la historia es cuando Jesús está por empezar su ministerio. Él simplemente ha aparecido en cuanto a su nacimiento, un par de historias más y ya en su adultez, que es en el tiempo en el que estamos en ese momento de la historia de este capítulo de Mateo 4, Jesús ha sido bautizado. Vimos que fue obediente y eso le agradó a Dios, la obediencia le agradó a Dios y eso le permitió a Jesús avanzar en su ministerio y el avance fue ser llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo lo tentó de tres maneras, pero ahora vamos con la primera tentación. No sé si voy a estudiar tentación por tentación o voy a hacer las otras dos en un solo video, no lo sé. Pero ahora me gustaría centrarme en esta. Sé que podemos sacar muchísimo aprendizaje de este momento de la historia, pero creo que en esta ocasión me gustaría centrarme en lo que voy a hablar. Así que eh, Mateo 4, versículos 3 y 4 dicen así. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eh, el título del video creo que es No solo, y se refiere a esto, que no solo de pan se vive. Y ya voy a profundizar más en esa parte. Pero lo primero que me gustaría hablar ahora es la parte del diablo. Dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, creo que si leemos la Biblia, y ya lo hicimos también en el video anterior en el que hablaba de Mateo 4, que dice el versículo 1, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Y aquí dice, el diablo llegó. Entonces, el diablo se le acerca a Jesús, pero es porque Dios permite que llegue. No es que Dios se descuidó, no es que Dios no prestó atención, no es que el diablo le ganó a Dios y no pudo defenderlo Dios a Jesús, no. Dios permite que llegue el diablo, pero el diablo no puede hacer nada más allá de lo que Dios le permite. Y eso es lo primero que quiero hablar ahora. Seamos conscientes, esto lo estoy grabando un 29 de octubre, estamos por llegar a Halloween. Eh, y no me voy a poner tan místico, aunque sí quiero decir esto, que seamos conscientes de que sí existen los demonios, que sí existe la maldad, sí existe el deseo del diablo por perjudicar, sí existe esta fuerza demoníaca. Seamos conscientes de eso, pero seamos conscientes también de que el diablo no puede hacer más allá de lo que Dios le permite. Y él casi nunca puede tocarnos, pero siempre va a poder hablarnos con el propósito de confundirnos. Y digo casi nunca nos puede tocar porque hay ocasiones en las que sí, y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero nunca el diablo va a poder hacer más de lo que Dios le permite. Y esa es la esperanza que tenemos los que confiamos en Dios, en que somos conscientes de que sí, el diablo existe, los demonios existen y hacen mucho daño, pero no nos pueden hacer nada si el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, esto me recuerda una frase de C.S. Lewis en la que dice que el diablo está contento con dos tipos de personas, tanto con los que creen que él no existe como los que creen que existe y tiene más poder del que tiene. Es decir, el diablo está contento con aquellas personas que dicen, no, el diablo no existe, yo no creo en esas cosas, porque el diablo los puede tener bien dormidos, les puede estar haciendo daño en el alma y estas personas ni se dan cuenta. Y el otro tipo de personas son las que dicen, sí, el diablo existe y es todopoderoso, ni lo mencioné, ni pensé en eso, no, qué miedo. A esas personas, con esas personas el diablo también está contento porque sabe que ya se las ganó, porque le están atribuyendo un poder más grande, ya las engañó, porque eso es lo que el diablo busca, engañarnos. El diablo casi nunca va a poder tocarnos, pero sí va a querer engañarnos. ¿Cómo? Haciéndonos creer que Él es más poderoso o haciéndonos creer que Dios no está con nosotros. Va a querer transgiversar las cosas. Alguien me dijo, y creo que ya lo he mencionado en otros videos también, que
una blasfemia uno puede verla y decir, uy, eso es totalmente una blasfemia, no le hagas caso. Pero una herejía es más peligrosa, porque una herejía manipula las cosas. Por ejemplo, una blasfemia es decir, Dios no existe. Yo tengo suficiente evidencia para creer que Dios existe y lo he visto en mi vida. Entonces, para mí eso es una blasfemia en la cual no caigo. Eh, no puedo creer que Dios no existe. Es así. Pero si alguien viene y me dice, sí, Dios existe, pero Dios quiere que le des tu dinero y que des tu dinero por medio de mi organización religiosa. Y entonces Dios te va a bendecir. Esa es una herejía. ¿Por qué? Porque es verdad que Dios existe y es verdad que Dios quiere que depositemos nuestro dinero en Él. Pero es mentira que quiere que lo hagamos en esa organización religiosa en específico. Por un lado, capaz y sí me está pidiendo que lo haga, pero casi nunca es así. Y por otro lado, es mentira también que por darle yo, qué sé yo, $100 a Dios, Dios me va a devolver 1,000 o 10,000 dólares. No, Dios no trabaja de ese modo. Dios no es así. Entonces, Satanás viene con herejías. Va a tratar de engañarnos. Y esto lo vemos a lo largo de la Biblia. El primer caso en el que me gustaría mencionar solamente para respaldar esto es el caso de Job. En el caso de Job, Dios permitió que el diablo se le acercara e incluso que tocara a sus hijos y su riqueza. Y después le tocó incluso su propia salud. Pero Dios permitió. En la historia de Job, para quien no está totalmente familiarizado, no voy a profundizar tanto, pero nos dice la Biblia que Satanás llegó al trono de Dios y Dios le preguntó por Job, que si ya lo había visto, que era un hombre íntegro, un hombre consagrado a Dios. Y Satanás le dice que sí, que es obvio que Job está consagrado a Dios porque Dios lo ha bendecido con hijos, con riqueza y con salud. Y Satanás le dice, quítale esas cosas y te aseguro que te va a maldecir. Entonces, ¿qué hace Dios? Le permite a Satanás que se acerque, pero le dice, no le toques la vida a Job. Entonces, ¿qué hace Satanás? Le quita sus hijos y le quita su riqueza. Lo lleva a Job a un estado de depresión horrible, una situación horrible. Imagínate perder todo lo que tenés y perder a tus hijos en un instante debe ser de lo más doloroso. Pero Dios permite que Satanás llegue allí y que le haga eso. Repito, Dios permite que llegue. Ahora, Dios permitió que llegara Satanás a tocarle esas cosas a Job, porque Dios se enojó con Job. Para nada. Dios permitió que llegara para fortalecerle la fe, para que tuviera una íntima relación con Dios, para que Job lo conociera verdaderamente a Dios y supiera que Dios no es que esté enojado, porque Job llega a pensar eso, Dios está contra mí, pero Dios le dice, no, no estoy contra vos. Los amigos llegan a condenarlo, pero Dios le dice, no, no, no lo condenen porque no es así. Sí, Dios permitió que Satanás llegara, pero no porque estaba enojado con él. Luego Satanás incluso le toca su salud, pero no le toca su alma, pero sí le toca su salud. ¿Qué hace con su salud? Eh, que esté en un estado de calamidad, que su salud esté totalmente quebrada. Y Job vive unas situaciones muy amargas, muy angustiantes. Y Dios dice, sí, yo he permitido que Satanás haga eso. Entonces, no es que Satanás le ganó a Dios, no es que Dios se descuidó, no es que Dios se enojó con Job, no, Dios permitió. El amor de Dios estaba con Job también, pero Dios permitió eso para él glorificarse por medio de la vida de Job y que Job conociera más a Dios. Esto también lo vemos con Egipto e Israel. Cuando Egipto ha esclavizado a Israel, Dios le dice a Moisés, voy a liberar al pueblo, vos andá y decirle al pueblo de Israel, ustedes van a ser libres, de la esclavitud de Egipto. Pero Dios también le dice a Moisés, yo voy a endurecer el corazón del faraón para que no los deje ir. No es que el faraón era más poderoso que Dios, no es que Satanás era más poderoso que Dios y que por eso el faraón no podía dejar ir al pueblo de Israel. No, no es que Dios estaba enojado con el pueblo de Israel o no era que Dios eh, se descuidó y dijo, ups, lo siento, no estaba luchando por ustedes, así que ni modo, se esperan. No, Dios dijo, yo voy a endurecer el corazón del faraón
para que no los dejen salir a los israelitas. Dios permitió que el faraón fuera un estorbo, fuera algo duro para el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que Israel conociera la grandeza de Dios y conociera a Dios verdaderamente. Entonces, seamos conscientes de que Dios va a permitir que el diablo llegue a nuestra vida. Vamos a tener aflicciones, van a haber personas que quieran molestarnos, personas impulsadas por demonios para ser piedra de tropiezo. Y Dios va a permitir que lleguen a esas personas para que nosotros fortalezcamos nuestra fe y nos mantengamos firmes en Él. Pero estas personas los demonios, Satanás no va a poder hacer más allá de lo que Dios le ha permitido. Y lo que Dios permite es porque vos podés con eso. Tu fe va a poder. La enfermedad que estás pasando, Dios ha permitido que llegue. Y Dios no ha permitido que llegue porque está enojado con vos o porque Satanás en esta ocasión le ganó y no puede hacer nada por tu salud. No, Dios ha permitido que llegue ese momento de dificultad, ese momento de escasez financiera, ese momento de presión en el trabajo. Dios ha permitido que ese compañero de trabajo esté ahí molestando. ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse por medio de tu vida y quiere que le conozcas. Pero repito, podríamos hablar más de esto, pero lo que tenemos que tener en claro es que esas cosas malas que llegan, esos ataques del enemigo que llegan a nuestra vida, llegan porque Dios lo permite, no porque Dios esté enojado con nosotros o porque Satanás esta vez le ganó o porque Dios se descuidó. No, Dios permitió que llegara el diablo con Jesús. Luego, eh, Satanás le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Entre otras cosas, el diablo va a tratar de poner en duda nuestra identidad de hijos de Dios, haciéndonos creer que nuestra identidad depende de nuestros frutos terrenales. Pues el diablo le está diciendo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Lo que le está diciendo es, si vos convertís estas piedras en pan, si vos demostrás aquí, si vos demostrás en esta tierra que sos capaz de convertir las piedras en pan, sos el Hijo de Dios. Vemos se me ha escapado la palabra que quiero utilizar, la condición, esa es la palabra que estaba buscando. Vemos la condición que Satanás le pone a Jesús. Le dice, convertí las piedras en pan y entonces vas a demostrar que sos hijo de Dios. Lo que le estaba diciendo es, lo que demuestra que sos hijo de Dios es lo que haces en esta tierra. Y Satanás va a querer llevarnos a ese terreno. Satanás va a querer confundirnos para que creamos que si somos hijos de Dios tendríamos que tener más dinero. Si sos un hijo de Dios tendrías que tener una mejor casa, tendrías que ser dueño de esa casa. Si sos hijo de Dios tendrías que tener ese carro y no tendrías que estar batallando con el carro que tenés. Si fueras hijo de Dios ya hubieras llegado más alto en la empresa. Si fueras hijo de Dios, a tu familia ya le hubieras dado un mejor ingreso económico, ya le hubieras comprado a tus hijos esos juguetes que ellos quieren, pero sos un mal padre y por eso demuestra que no sos un hijo de Dios. Esas son mentiras. ¿Por qué? Porque Satanás está limitando nuestra vida a frutos terrenales. Satanás está tratando de, de manipular, y ya voy a profundizar más en esto, porque sí, nuestra vida terrenal importa, sí importa lo que hacemos con nuestra vida, importan los frutos que tenemos, pero estas no son la condición para saber si somos hijos de Dios. A Dios le interesa a vos, le interesa tu comida, le interesa a tu familia, le interesa que tengas un techo, le interesa que tengas un carro para que te movas si es que lo necesitas. Eh, Dios quiere proveer todas tus necesidades, pero tu condición de hijo de Dios no depende de las cosas físicas que tenés, de las cosas materiales. Pero Satanás trata de convencer. Claro, Jesús podía convertir las piedras en pan y eso no era pecado. Pero el pecado sí era definir la condición de hijo de Dios por medio de eso. No sé si me estoy explicando correctamente. Pero lo que Satanás busca es eso. Si ustedes ven, Satanás no le dijo a Jesús, si sos hijo de Dios, acostate con mujeres, o peca de este modo, o peca de este modo. No, le está diciendo cosas que no son pecado, convertir las piedras en pan. Eso no es pecado. El pecado es la condición, depender de eso.
No sé si me estoy dando a explicar, espero que sí. Pero otro ejemplo en el que vemos que Satanás eh, manipula es en el caso del jardín del Edén. A Eva, el diablo no la obliga a comer el fruto, sino que le engaña diciéndole que, que Dios les ha negado comer y que es mentira que comiendo el fruto morirán. Satanás le dice a Eva, si comes del fruto, vas a ser mejor, vas a ser como Dios. Satanás no le pone un arma en la cabeza a Eva. Satanás no le dice, comelo a la fuerza, no, la engaña. Le dice, es cierto que Dios les ha dicho que no coman de nada, de lo que está aquí en el Edén. Y ella dice, sí, podemos comer de toda excepción del fruto del árbol del conocimiento. Porque dice Dios que si lo comemos, vamos a morir. Y Satanás ahí donde la engaña y le dice, eso es mentira. Vas a ser mejor, vas a ser como Dios, vas a tener sabiduría. La engaña. Porque sí, iba a tener más sabiduría porque iba a conocer el bien y el mal, pero iba a estar en pecado. Y lastimosamente Adán y Eva lo hicieron, comieron del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Entonces, eh, Satanás, repito, no la obligó, pero sí la confundió. Otra historia que esta tal vez no es tan conocida, pero les invito a que lean Primera de Crónicas 21, y es el censo que hizo David. David era rey de Israel en ese momento de la historia. Y nos dice Primera de Crónicas 21 que Satanás incitó a David a que hiciera un censo. Satanás lo incitó. Y entendamos, David, que era rey de Israel, manda a hacer un censo para saber cuántos soldados tiene. ¿Por qué? Porque Satanás engañó a David haciéndole creer que su seguridad venía de su ejército y no de Dios. Satanás no lo obligó a David. Repito, Satanás no tomó a uno de sus hijos y le dijo, hace un censo o mato a uno de tus hijos. No, Satanás no lo obligó a David. Satanás lo engañó, lo incitó a David a que creyera que su seguridad, que la seguridad de su reino, que la prosperidad de su reino venía por la cantidad de ejército que tenía, por la cantidad de soldados. Lo engañó haciéndole creer que no era Dios el motivo de su seguridad. Entonces David se dejó llevar por esto e hizo un censo. Y esto le llevó una gran desgracia a él, al pueblo de Israel. Y bueno, sería para otro tema. Pero a lo que voy es que David pecó no porque Satanás lo obligó, sino que lo incitó. Y con eso tenemos que tener cuidado. Repito, Satanás no va a poder tomar a tu hijo. Satanás no va a poder hacerte daño. No va a poder jalarte las patas o qué sé yo, aruñarte, hacerte cosas así. Si tenés al Espíritu Santo, Satanás no puede hacer eso con vos. La sangre de Cristo te protege. Pero Satanás sí va a poder llegar y tratar de engañarte, diciéndote, hey, esto que te está pasando es porque vos estás mal con Dios. Es porque Dios no te ama. Y es ahí donde vos tenés que tener una fe firme y decir, no, yo sé que me he entregado a Dios y a pesar de que me equivoco, sé que la gracia de Dios está conmigo. Satanás va a querer decirte, hey, tenés que trabajar más para tener más dinero porque si no, no vas a demostrar que sos una persona, no vas a demostrar que sos un hijo de Dios o que sos una persona bendecida, una persona que está prosperada o una persona que está en victoria. Y vos tenés que decir, no, mi condición de hijo de Dios, mi condición bendecida o mi prosperidad o mi victoria no viene de lo que yo tengo, viene de mi posición delante de Dios, que soy un hijo de Dios. Entonces, tengamos cuidado con Satanás, porque él va a tratar de engañarnos. Ya lo he dicho en otros videos, no sé con quién estoy hablando, entonces aquí no puedo decirte, Satanás te está engañando de este modo. No, el Espíritu Santo te va a dar sabiduría para saber de qué modo él te quiere engañar, para que vos no caigas en eso. Lee la palabra, nutrite de la Biblia, para que tengas mayor conocimiento y no te dejes engañar por él. Es igual, cualquier cosa, pues aquí en los comentarios puedes dejar y podemos profundizar más en algún tema en específico, pero Satanás no nos va a obligar a hacer las cosas, pero sí va a tratar de engañarnos. Ahora, como último punto, Jesús le responde. Recordemos, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios,
di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Jesús le dice que no lo va a hacer, pero no le dice, no lo voy a hacer porque el pan no es bueno. O no le dice, no lo voy a hacer porque no tenemos que comer. No, le dice, no lo voy a hacer porque no solamente importan nuestros frutos terrenales, sino que importan nuestros frutos espirituales. Le dice, no solo de pan, no solo pan. La gente no vive solo de comer pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero fijémonos en que dice, no, la gente no vive de pan, sino que vive de la palabra de Dios. Claro que sí vivimos del pan, claro que sí lo necesitamos, pero no solamente de eso, no es lo esencial. Lo primordial es la palabra que sale de la boca de Dios, es decir, lo primordial es nuestra relación con Dios. Entonces, lo que hacemos en esta tierra sí importa esta tierra. La salvación, como dice el pastor Jesiah Hansen, no es un ticket, que muchas personas lo ven así. En el momento en que vos te entregas a Cristo, Dios te dice, vaya, aguantate en lo que te queda de vida, no la vayas a cagar porque entonces te vas al infierno. Dios no dice eso. Dios no dice, aguantame lo que estás ahí y cuando te muras o cuando Jesús venga o llegue allí a la tierra o venga acá a la tierra desde la perspectiva que lo veamos, cuando Jesús llegue a poner orden, entonces sí, voy a estar con vos. Pero mientras, te la aguantás. No, la salvación no es eso. La salvación no es un ticket que vamos a canjear cuando nos muramos o cuando Cristo venga. La salvación empieza ya. Ya es cuando Dios toma el control de nuestra vida. Sí importa esta tierra, pero no es lo esencial, no es lo primordial. Y entendamos también que el hecho de que sí importe esta tierra y lo que hacemos en esta tierra, no quiere decir que entonces Dios va a ser como un genio, o no quiere decir que Dios nos va a dar la mejor vida posible a la vista del mundo, o desde la perspectiva del mundo, porque desde la perspectiva del mundo, un genio o un Dios bueno es aquel que te llena de riquezas, de palacios y que tenés todo. Pero con Dios, cuando lo conocemos a Él, vemos que eso no es lo primordial. No es lo esencial. Entonces, no nos dejemos engañar por Satanás. Mantengámonos firmes como Jesús lo hizo. Y sepamos que lo más importante es nuestra condición delante de Dios por nuestra obediencia. Les invito a que lean Deuteronomios 28. En Deuteronomio 28 vemos las bendiciones por la obediencia. Ahí es donde vemos el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y le dice, si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir así, 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 en esta tierra. Y esas bendiciones son las que están aptas para nosotros hoy. Esas bendiciones son las que están para nosotros, porque sí importa. Dios no quiere que le sirvas a Él, pero que te preocupes por tu comida también. No. Ya hemos visto cómo Jesús dice que confiemos que el pan de cada día Dios nos lo va a dar. Que no nos preocupemos por lo que vamos a comer o lo que vamos a vestir. Dios ya tiene control de eso. A mí me parece maravilloso. Pues como yo ya lo he dicho en otros videos, el Dios que es todopoderoso está pendiente de vos. Nada pasa en tu vida sin que Dios lo permita. Dios va a permitir que el diablo llegue a tu vida y que trate de engañarte para que vos fortalezcas tu fe. Si viene una persona a tu vida y te dice, mira, tengo un negocio en el cual vos invertís $10 y en un mes te devolvemos 100. Y vos decís, ok, muy bien. Le das los $10. Y esta persona se lleva los $10 en un mes, no te dice nada, en 2 meses no te dice nada, y en los 3 meses vos decís, no, este tipo se robó los $10. Si viene otra vez este tipo y te dice, hey, te tengo un negocio donde vos me das $10 y en un mes te doy 100, vos ya no vas a caer en el mismo cuento. Le vas a decir, no, men, ya me engañaste una vez, no me vas a volver a engañar. Ahora,
Si vos no te han engañado todavía y escuchás de alguien que dice, hey, anda un tipo que te dice que si le das $10, en un mes te va a devolver 100, es un estafador, no le crean. Y viene este tipo y te dice, hey, mira, dame $10 y en un mes te devuelvo 100. Vos decís, no, ya estoy advertido, no voy a caer en tu engaño. Pero Satanás no se queda con que, ya no me hacen caso. No, Satanás va a tratar de manipular las cosas y va a decir, ok, entonces voy a decir que si dan $5, se lo voy a devolver en 15 días o $1. Va a tratar de engañarte de algún modo. Va a venir de otro modo, pero Dios va a permitir que llegue para que vos cada vez te hagas más fuerte y entonces el Satanás ya no te va a engañar con que si le das $10 te va a devolver 100 al final del mes. Ya no te va a engañar con que si invertís en esta empresa te vas a hacer millonario. No, ya no te va a engañar. Porque vos vas fortaleciendo y así van a haber más engaños, pero esa es la lucha del cristiano. Esa es nuestra lucha. Entonces, no nos dejemos engañar por Satanás. Confiemos en que nuestro Padre es quien tiene el control de nosotros. Que en nuestra vida, nuestros resultados terrenales no son los que definen nuestra posición delante de Dios. Y que sí, Dios también está pendiente de nuestra vida terrenal. Entendamos eso, que no es que entonces no importa lo que hacemos en esta tierra. Claro que sí. Dios nos pide obediencia con nuestro cuerpo y por eso Dios nos va a proveer lo necesario para que nuestro cuerpo esté bien, para que nuestro cuerpo sea lo necesario para poder glorificarle. Dios es quien va a tener el control de nosotros. Jesús lo dijo, si ustedes, hombres malos, a sus hijos saben darle buenos regalos, ¿cuánto más mi Padre, que es un Padre bueno, que es un Padre perfecto, que es todopoderoso y que es amoroso? Él tiene el control de nuestra vida. Nosotros no podemos aumentarnos 1 centímetro de estatura, por nuestras preocupaciones. Nosotros no podemos añadir un día más de vida a nuestros hijos por mucho que los amemos. Nosotros no podemos controlar todo el mundo para que a nuestros hijos no les pase nada. No, no podemos. Pero Dios sí puede obrar para que las bendiciones lleguen a nuestra vida. Y por eso es que en ese Dios amoroso es en el que nosotros confiamos y en el que creemos, en el cual hemos depositado nuestra fe. Entonces, creo que podemos aprender mucho de esa historia de la tentación de Jesús. Pero una de ellas creo que es esa. A entender que sí importa lo que hacemos en esta tierra, pero no es lo primordial, no es lo principal. Y no nos dejemos engañar por el diablo cuando nos haga creer que sí. Confiemos en Dios, confiemos en Él y no en lo que Satanás nos diga. Mantengámonos firmes, porque Dios va a permitir que Satanás venga a nuestra vida, pero son ocasiones para fortalecer nuestra fe, para que nos mantengamos más estables en Él. Así que eso es lo que quería compartirles ahora. Espero haberme explicado de la mejor manera y oro por cada uno de ustedes para que Dios les dé fortaleza, que nos dé fortaleza. Yo le pido todos los días a Dios que me dé sabiduría para poder superar esos problemas y que me recuerde siempre su amor y su palabra. Nutrámonos de la palabra de Dios para que no caigamos en el engaño, porque Satanás se aprovecha mucho de eso también, de que las personas no tienen una buena base bíblica, entonces trata de engañarlos. Ahora, no estoy diciendo que te tenés que leer un libro de la Biblia a diario, no, obviamente no. Si es tu llamado, sí, hacelo, pero si no, solamente busca a Dios, léete un capítulo, un versículo, 2 versículos, 5 versículos, una parte de un capítulo, pero lee algo de la Biblia. Y si no estás tan relacionado con la Biblia, lee el Evangelio de Juan. Es muy bueno, mira cómo Jesús actuaba. Y tened en mente siempre que quien está hablando, o sea, siempre Jesús actuó con amor. Entendé eso, siempre se vio motivado por el amor, incluso cuando se enojaba. El amor por la humanidad estaba ahí. Y el amor también hacía que él se enojara por aquellos que le hacían mal a su pueblo. Pero el amor estaba siempre presente. E igual, cualquier cosa en los comentarios pueden dejar y con mucho gusto abordamos algún tema más en específico y en lo que su servidor pues
pueda aportarles, saben que aquí estoy. Así que sin más, un saludo y mucho ánimo.